Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Rainer Valera. Es para mí un honor, un placer acompañarlos este día, acompañarlos en este momento y bueno, para hablar y conversar acerca de varias cosas. Específicamente vamos a hablar sobre los derechos humanos, pero contento de verdad de poder compartir con ustedes, de poder estar con ustedes a través de estos medios. Y sé que la idea y lo que se quiere y lo que yo quiero es que se pueda disfrutar este tiempo, de verdad que no se pueda hacer fastidioso, que no se pueda hacer tedioso y que podamos conversar y hablar acerca de lo que son los derechos humanos, qué son los derechos humanos, cómo nacieron quizás los derechos humanos y qué es eso los derechos humanos. Y vamos a hablar un poco acerca de cómo está la situación de Venezuela, cómo está la situación de derechos humanos en Venezuela, cómo está la situación de los derechos humanos en su casa, la situación de derechos humanos de cada uno de ustedes. Sé que están en un programa de formación con la organización que lleva a cabo el profesor Wilfredo Páez. Y bueno, aprendiendo oficio, aprendiendo cierto tipo de cosas. Y bueno, la idea es que ustedes puedan aprovechar este tiempo también porque podemos aprender sobre barbería, podemos aprender sobre repostería, podemos aprender sobre muchas cosas, pero necesitamos formarnos como ciudadanos. De verdad, si queremos un mejor país, si queremos una mejor Venezuela, necesitamos formarnos como ciudadanos, formarnos acerca de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes y cómo podemos ser un mejor país desde ser ciudadano, desde el actuar de cada uno. La historia de los derechos humanos viene enmarcada en diferentes luchas de diferentes grupos, de individuos, de personas que se han dado con el tiempo. Ya se han dado con el tiempo. Pero antes de comenzar, quiero hablar acerca de la historia. Vamos a separar estas dos palabras para entenderlas primero. ¿Qué es derecho? Porque hablamos de derechos humanos, ok, pero ¿qué es derecho? Es lo primero que lleven aquí en mente, que lo piensen. ¿Qué es para ustedes qué es derecho? Piensen en eso, ¿qué es derecho? No tiene que ver con estar torcido, no tiene que ver con si soy derecho o zurdo, no. ¿Qué es derechos? Específicamente esa palabra. ¿Y qué es humano? ¿Qué es un humano? ¿A qué le podemos decir que es un humano? Vamos a ir construyendo eso poco a poco para poder llegar acerca de qué son los derechos humanos. ¿Sí? Pero quiero que ustedes hagan un esfuerzo por ir definiéndolo primeramente ustedes para poder después juntos poder hablar acerca de eso. Pero bueno, antes de comenzar con eso, quiero hablarles acerca de la historia de los derechos humanos, cómo surgieron los derechos humanos. ¿Qué es eso hoy? ¿Dónde está eso en nuestra constitución? ¿Dónde está eso en cada uno de nosotros? Bueno, entonces la historia de los derechos humanos es un producto de los principales acontecimientos mundiales, o sea, de luchas en pro de la dignidad, la igualdad, la libertad en todo el mundo. Ahí surge. ¿Cómo surge eso? Ok, si nos vamos a hace muchos años, hace muchos años atrás, vamos a irnos muy allá, si posible antes de Cristo, y vamos a irnos con uno de los referentes a nivel mundial acerca del derecho y de las leyes y este asunto, porque, bueno, el derecho es lo que me permite a mí ordenar la conducta humana, regularla, cómo me voy a comportar, qué puedo hacer sin afectar al otro. Ahí surge el derecho y vamos ya definiendo la primera palabra. Pero la historia comienza específicamente, podríamos hablar acerca de algunos antecedentes, por lo menos los mandamientos de la Biblia. Cuando la Biblia a mí me da unos mandamientos, que muy por encima de lo religioso, me da unos mandamientos para regular la conducta humana. Cuando yo digo no matar, es porque yo quiero que se respete la vida del otro. Cuando yo digo no robar, es que yo quiero que se respete la integridad, la propiedad y cierto tipo de cosas del otro. ¿Sí? Entonces, bueno, son leyes o son mandamientos, de ahí vienen antecedentes, pero vamos a irnos, entonces vamos a avanzar. Se fueron dando conquistas, en la humanidad hace muchos años había esclavitud, las personas no podían decidir por sí mismos, y bueno, empezaron a surgir cierto tipo de cosas, de lo que surge como el famoso derecho, cómo regulamos la conducta humana, cómo yo me puedo actuar, cómo yo, ya después que soy un individuo, me convierto en ciudadano, cómo puedo yo comportarme con el otro. Lo puedo agredir, lo puedo robar, lo puedo matar, cómo me puedo comportar conmigo mismo. Y ahí surgen este tipo de cosas. Los derechos humanos no se reconocen ya oficialmente ya hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerde que ya de ahí ocurrieron muchos acontecimientos. Se dieron unas luchas, las personas luchaban por obtener mejores beneficios, por obtener una mejor calidad de vida, una mejor dignidad. Pero específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo prácticamente y ciertos países, ciertas ciudades quedaron devastadas. Ciudades que todavía eran colonias y querían independizarse,
ciudades que dependían de otros países, y como estuvieron en guerra, estuvieron económicamente afectadas, y se crea una especie de foro donde varios países se reúnen, varios países dicen, mira, vamos a reunirnos para hablar acerca de cómo vamos a concebir el mundo, cómo vamos a actuar. Nosotros teníamos que dictar alguna norma, algún marco que me permita a mí moverme y decir cómo nos vamos a comportar los países y cómo se va a comportar la humanidad para que no vuelva a suceder esto, porque ya tuvimos una primera guerra mundial donde involucraba a varios países, ya tenemos una segunda y ya que esto ha creado desastre. Entonces, bueno, los países se reunieron, aproximadamente 48, no recuerdo, 58 países se reunieron para crear lo que hoy se conoce como la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo en un principio era promover el orden y la paz y el desarrollo. Eso era la función de las Naciones Unidas. 1945 se crea, pero ya en el 1948, a fin de evitar la guerra, de hablar las consecuencias de esa, se crea lo que son los derechos humanos. Ahí se fundamenta lo que es las Naciones Unidas. Su actuar empieza ahí, en lo que es hablar acerca de lo que son los derechos humanos. Y hablamos un poquitico de la historia y se crea entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración que tenía un propósito como tal, era crear ese marco, ese instrumento que pueda ejercer una influencia por primera vez en la historia, que enunciaba detalladamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. La idea era que, mira, ya de aquí en adelante los países nos vamos a guiar por esto. Entonces, bueno, se crea un marco completo que se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son varios artículos donde te dice, mira, todos nacen libres, iguales, independientes, sin importar su raza, religión, sexo. ¿Sí me entiendes? Entonces empiezan aquí el derecho a la vida, el derecho a la participación, el derecho a la integridad, el derecho a la reunión. Empiezan a darse diferentes tipos de derechos. Y aquí surge lo que son los derechos humanos. Se oficializa como tal ahí, pero ya los derechos humanos nacieron en el momento en que nació la humanidad, porque uno de los conceptos que habla de derechos humanos es que son los derechos que nacen con nosotros por el hecho de ser seres humanos, por el hecho de ser hombres, por el hecho de ser personas. Desde ahí nacieron los derechos humanos, pero se oficializa, se formaliza y se da un carácter legal, por así decirlo, o jurídico a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se crea en el 1948, específicamente el 10 de diciembre. Bueno, aquí comienza ya como tal. ¿Qué considera la declaración? ¿Qué dice la declaración en un principio? En la declaración se considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana y que esa dignidad está vinculada al reconocimiento de los derechos fundamentales que todo ser humano aspira, tales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad de las personas, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a buscar asilo, el derecho a disfrutar en cualquier país en caso de persecución, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, a la conciencia y religión, el derecho a no ser torturados ni sometidos a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esos son derechos que son intrínsecos en nosotros, que deben disfrutar todos los habitantes en el área del mundo, en cualquier barrio, en cualquier lugar. No son concesiones que pueden retirarse o retenerse o otorgarse. No es algo que yo te di, un cable que tengo aquí. Los derechos humanos no son concesiones, no es algo que yo te di y después te lo puedo quitar. No, esos no son los derechos humanos. O un capricho. Bueno, mira, vamos a aceptar los derechos porque es un capricho mío que yo tengo que vivir y el derecho a la vida no es un capricho que se tiene que respetar porque, bueno, yo amanecí hoy con una idea de que es algo que se tiene que respetar y no funciona así como tal. Entonces, bueno, ya hablamos un poco acerca de la historia de los derechos humanos. Recuerden, se oficializa como tal a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si pudiéramos hablar de varios conceptos, hay muchas tendencias, muchas escuelas o muchas corrientes de pensamiento que definen acerca de los derechos humanos. Hay muchos. No quiero entrar en detalles porque yo lo que quiero es que ustedes conozcan qué son esos derechos que ustedes tienen y qué son los derechos humanos. Recuerda que en un principio hablamos acerca de la palabra derecho y humanos. Ok.
Imaginemos que esto es lo que tengo aquí. Ok, imaginemos que esto es una persona. Imaginen que ustedes, yo estoy ahí con ustedes. Imaginemos que esto es una persona. Ustedes me pudieran decir qué es esto. Yo no sé qué es. Ustedes pudieran decir qué es. Pero imaginemos que esto es una persona o este es un ser extraño. No es una persona, es un ser extraño que viene del espacio. Y este ser extraño quiere saber qué es un ser humano. Entonces, bueno, yo quiero que ustedes ahí, en voz alta, así yo no esté allá, pero la idea es que se hagan partícipe de esta conversación, como si yo estuviera ahí. Yo quiero que ustedes en voz alta, ustedes le digan a este ser extraño que viene del espacio que es un ser humano. ¿Cómo podemos catalogar un ser humano? ¿Cómo tú puedes decirle, mira, un ser humano es esto porque es esto, a diferencia de un animal, a diferencia de un objeto? ¿Qué es lo que diferencia a un ser humano? Vamos a empezar por ahí. Dígame alguna característica, la primera, a ver, quiero escucharlo. No lo escucho. Una característica del ser humano. Por ejemplo, piensa, habla. Por ejemplo, hablando de pensar, razona, tiene sentimientos, ¿sí? Tiene voluntad, puede decidir. Ya vamos definiendo acerca de lo que es un ser humano. Ya más o menos tenemos entendido lo que es un ser humano. Y si hablamos de derecho, yo le dije en un principio, el derecho nace con la idea de regular la conducta humana. Sí, con la idea de cómo me puedo comportar yo frente a mí mismo y frente al otro. Recuerden que hace muchos años, hablando de la historia, las personas, existía la esclavitud, las personas no sabían actuar, no sabían si yo me movía, me mataban, si yo pecaba, si yo tenía sexo con otras personas, con mi hermana, eso se podía hacer o no se podía hacer, yo me podía meter en la casa de cualquiera. Y ahí nace lo que es el derecho, con la idea de regular la conducta humana a través de leyes, a través de una norma, a través de algo que me diga, no puedes hablar, no puedes escribir, puedes abrir los ojos. A través de eso se va a regular la conducta humana. Entonces, ¿qué son esos derechos humanos? ¿Cómo pudiéramos definir a grandes rasgos qué son los derechos humanos? Los derechos humanos pueden definirse como los derechos inherentes a nuestra naturaleza, sin los que no podemos vivir como seres humanos. 5 cosas en las que ustedes no pueden vivir. Vamos a hablar de 5 cosas en las que nosotros, los seres humanos, no podemos vivir. Vamos a ir levantando, yo quiero que ustedes levanten su mano ahí donde están y vayan levantando el dedo y vayan señalando en las 5 cosas en las que ustedes no puedan vivir. Sí, vamos a empezar con lo primero. Yo puedo vivir sin la televisión. Yo puedo vivir sin la televisión. Yo puedo vivir sin la televisión. Ok. Ahora, yo puedo vivir sin la comida. No puedo vivir sin la comida. Entonces, bueno, una de las cosas en las que yo no puedo vivir. Yo puedo vivir sin la... Yo puedo vivir sin mi novia, por así decirlo. Ustedes pueden vivir sin su novia. Ahora, si yo dijera, yo puedo vivir sin hablar. Yo puedo vivir sin hablar. Es muy difícil, sin embargo, hay personas que no hablan. Ahora, yo puedo vivir sin la vida. Pregunto yo puedo vivir sin la vida. Ya son 3 cosas. Yo puedo vivir sin moverme, sin caminar. Es difícil vivir sin caminar. Yo puedo vivir sin salud. ¿Qué pasaría si yo no tengo salud? Entonces, hablamos de 5 cosas en las que yo no puedo vivir. Y eso es lo que hablamos acerca de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos y las libertades fundamentales nos permiten desarrollarnos plenamente y hacer uso de nuestras cualidades humanas, como nuestra inteligencia, nuestras actitudes y nuestra conciencia, así como satisfacer, entre otras, nuestras necesidades espirituales. Los derechos humanos se basan en el deseo, cada vez más extendido en la humanidad, de vivir una vida en la que se respeten y protejan la dignidad y el valor inherente a cada ser humano. Ahora, la ausencia de estos derechos no solo constituye una tragedia individual y personal, sino que también crea las condiciones de inestabilidad social y política y donde germinan la violencia y los conflictos que se producen entre las sociedades y las naciones dentro de esto. Pérez Luño, un autor que habla acerca de los derechos humanos, un teórico, me gusta su concepto y yo quiero que vamos entrando ahí. Por eso le digo, hay muchos conceptos de derechos humanos. Dicen que son los derechos que nacen con el ser humano. Y hay muchas acepciones acerca de lo que son los derechos humanos. Hay gente que dice que son derechos humanos, derechos fundamentales, son libertades. Los derechos civiles, los derechos de los individuos, son derechos humanos individuales, derechos naturales,
derechos positivos. Hay muchas formas, yo lo quiero dejar en derechos humanos, porque es el que más se utiliza. Y Pérez Luño le da un carácter ahora mucho más diferente. Fíjense, le agrega nuevos elementos al concepto de derecho humano. Y él en este caso dice que quien entiende que los derechos humanos son un conjunto de facultades o instituciones. Presten atención. Los derechos humanos son un conjunto de facultades o instituciones que en cada momento histórico, presten atención, en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser, esta palabra, reconocida. Digan conmigo, reconocida. Deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Le repito el concepto, un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico, fíjense, cada momento histórico, ya nosotros estamos en el 2020, y cada momento histórico, los derechos que hoy son reconocidos no son derechos que hace 100 años, hace 200 años no se reconocían. No se hablaba de que eso era un derecho humano. Hoy en día se habla de que son derechos humanos. Entonces, bueno, son un conjunto de facultades o instituciones. ¿Qué es esto de instituciones, Rainer? ¿Qué es esto de facultades? Y es más o menos lo que vamos a ir tratando hablando, pero cuando hablamos de instituciones, de facultades, quiero hablar primero de lo que es el reconocimiento. Cuando hablé de la historia de los derechos humanos y hablamos del 1948, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí se crea como un instrumento jurídico donde a nivel internacional se reconocen los derechos humanos. Y los países dicen, yo me comprometo a hacer eso. Todos los países que firmaron ese acuerdo dicen, yo me comprometo a hacer eso. Y si no lo hago, yo puedo ser penado, yo puedo ser expulsado, yo puedo tener consecuencias. Es un pacto que se firma donde yo digo, yo me comprometo a hacerlo, a promoverlos, a respetarlos, a garantizarlos. Y ahí crece lo que se llama el reconocimiento. ¿Y cómo se reconoce? A través de instrumentos jurídicos. Los países ahora, a través de su normativa, como las constituciones y sus leyes, iban ahora a promover y a respetar los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de facultades e instituciones, hablo de este tipo de instituciones que se crean dentro del Estado para garantizar, promover y respetar los derechos humanos. Y entonces aquí nace algo que se llama las obligaciones de los Estados, que son las actuaciones versus las atenciones. ¿Cómo va a actuar el Estado frente al ciudadano? ¿Para qué se crea el Estado? Y hablo del Estado, no del Estado Lara, no, hablo del Estado como un conjunto de instituciones, como todo su territorio y los ciudadanos, para hablar y para que se crea con el fin de organizar a la sociedad. Y eso es lo que nosotros llamamos Estado. Y está constituido en el caso venezolano, por 5 poderes: el ejecutivo, el judicial, el electoral, el moral y, no recuerdo otro, el ejecutivo, el judicial, el electoral, el moral y el de las leyes, el del Congreso, el de la Asamblea. No recuerdo ahorita cómo se llama el poder, pero se crea así, y todo esto es un aparato, todo esto son instituciones que me permite a mí hablar acerca de lo que es el Estado. ¿Y cuál es la obligación del Estado? ¿Cuál es el papel del Estado, este conjunto de instituciones donde nosotros pertenecemos, para regular la conducta humana, para lograr el desarrollo pleno del ser humano? ¿Cuál es el papel? Y en este caso es promover, respetar y garantizar los derechos humanos. El Estado se crea, en el momento que se crea, con esta intención. No se crea con ninguna otra intención, sino que buscar es el reconocimiento de los derechos humanos de cada individuo. ¿Qué también tiene que buscar el Estado? La promoción y la protección de los derechos humanos. Si un Estado, desde el Ejecutivo, desde el presidente, las asambleas, los congresos, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, los defensores, si ninguno de ellos buscan promover y proteger los derechos humanos, entonces este Estado pudiéramos decir que se convierte en una dictadura. ¿Qué es una dictadura? Todo aquel sistema que viole los derechos humanos, que los transgreda, que los evita, que no los proteja, podemos considerarlo como una dictadura. Entonces,
Ya entendemos que los derechos humanos son aquellos que nacen con nosotros, pero que son reconocidos jurídicamente. Ahora, los derechos humanos, sean reconocidos o no, tienen que respetarse, tienen que garantizarse. Y eso es parte de lo que vamos a hablar acerca de cuáles son las características de los derechos humanos. Vamos a hablar solamente de 4 que son universales, inalienables, interdependientes e indivisibles, iguales y no discriminatorios. ¿Qué quiere decir con universales? La primera característica de los derechos humanos que es universal. Universales, todas las personas sin ningún tipo de diferencia gozan de derechos humanos. Y todos los estados deben respetarlo. Estados, recuerden, como países, como presidentes y estas instituciones. Todos los estados deben respetarlo. Ninguna situación o hecho puede ser motivo para negar la vigencia de los derechos humanos para una persona, pueblo o nación. Fíjense esto. Ninguna situación o hecho puede ser motivo para negar la vigencia de los derechos humanos para una persona, pueblo o nación. Estamos viviendo una reciente situación, algún reciente hecho que todavía lo estamos viviendo, y por esta razón, fíjense, yo quizás no puedo estar con ustedes allá, que es el confinamiento, la pandemia que todos nos ha llegado a todo el mundo del COVID-19. Y fíjense cómo muchos países, muchos presidentes, muchos estados a nivel mundial, con la excusa de por esta situación que estamos viviendo, que nos ha llevado a todo, han venido a violar y han venido a no respetar los derechos humanos ni a proteger a la ciudadanía. Venezuela es el caso ejemplo, donde nos tuvieron que confinar, una cuarentena estricta, donde nadie podía salir o con unos horarios permitidos, pero donde tú no tienes agua, donde no tienes luz, donde si tú opinabas y te quejabas te meten preso, donde si tú protestabas te podían hasta matar, en esa situación en la que nos encontramos. Entonces, hablando de la primera característica, universales, todas las personas sin ningún tipo de diferencia, sin ningún tipo de raza, edad, color, sexo, etnia, posición política, cultura o religión, todas las personas gozan de derechos humanos. En cualquier parte del mundo, en Venezuela, en el Tocuyo, en Estados Unidos, en España, en Argentina, Buenos Aires, en Brasil, en Uganda, en Camboya, en Viena, en Irán, en todos lados. Por eso se habla que los derechos humanos son universales. Universales, se tienen que respetar en todos lados. Segundo, inalienables. ¿Qué quiere decir con inalienables? Que no se pueden transferir, es algo que no se puede quitar. No es enajenable. Cuando hablamos en el derecho de que no es enajenable, yo no puedo transferir el derecho a la vida, no te lo puedo transferir a ti. El derecho a la participación es algo que yo no te lo puedo transferir. Por lo tanto, una característica de los derechos humanos es inalienable, que no se pueden quitar, no se puede vender, no se puede canjear o transmitir los derechos de ninguna persona, como ocurre con los objetos. Yo te puedo prestar un cable, te puedo transferir un dinero, pero el derecho a la vida, a la educación, son propios de cada uno de nosotros y es algo que yo no lo puedo transferir. A eso me refiero con que es inalienable. Cuando digo interdependientes o están interrelacionados, los derechos humanos tienen una íntima relación entre sí, forman un sistema. Sin derecho a la vida no puede haber derecho a la educación y sin el derecho a la integridad física no hay derecho a la salud. Por lo tanto, cada uno depende del otro, cada uno. E iguales y no discriminatorio, en cuanto a iguales y no discriminatorio, se prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categoría. La de no discriminación e igualdad están presentes en los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales. Entonces, bueno, fíjense que el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Todos los seres humanos. Vuelvo a repito, ¿qué son los derechos humanos? El ser extraño nos está preguntando, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué es lo que nosotros nos diferencia de un objeto? ¿Qué es lo que nosotros nos diferencia de un perro o de un gato? Que también tienen derechos, por cierto, solo que no son derechos humanos. Pero ¿qué es lo que nos diferencia de ellos? Por eso digo, todos los seres humanos, ¿quiénes son los seres humanos? Nosotros. Tú eres un ser humano. Nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿se cumple esto hoy en día? Si ustedes me dijeran, ¿se cumple esto hoy en día tan bello que hablamos de los derechos humanos, que los estados tienen que respetar y todo esto? ¿Creen ustedes que se cumplen? Ahora, ¿cuáles son esos derechos? ¿Cuáles son esos derechos que hablamos?
Existe una clasificación como tal acerca de los derechos humanos, se la quiero dar algo muy rápido, y tiene que ver cómo fueron apareciendo ciertos tipos de derechos, según su aparición histórica y protección progresiva que se ha venido dando. Entonces, bueno, la primera generación son las libertades clásicas. Según su regulación, esta primera generación llamamos son los derechos civiles y políticos. Como tal, hombres y mujeres en sí mismos. Eso es lo que nosotros llamamos Estado de Derecho. Cuando hablamos de cuáles son esos derechos civiles y cuáles son esos derechos políticos. Esos civiles son las exigencias de las personas frente al poder del Estado. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la reunión, el derecho a la opinión. Son derechos civiles que nacen con nosotros. Por eso son los primeros derechos que se fueron como tal, por eso hablamos de primera generación. Los primeros derechos que se concibieron, que nacieron con nosotros. ¿Sí? Hablamos de esto. Estos son algunos que yo les hablo. Y cuando hablamos de civiles y políticos, tiene que ver con la participación de los ciudadanos en la conformación del Estado. Recuerden que yo les dije, nosotros pertenecemos al Estado como un conjunto de instituciones, como un territorio determinado, con cierto tipo que lo que busca es ordenar la sociedad como tal y comportarnos de cierta forma. Entonces, bueno, cuando hablamos de derechos civiles, ya hablamos ya de la exigencia de las personas frente al poder del Estado, y en los políticos, la participación de los ciudadanos en la conformación del Estado y en la toma de decisiones de interés colectivo. Tiene que ver con el derecho a la participación política, a pertenecer a un partido político, el derecho a la libertad de expresión, el derecho... Y ahí, todos estos primeros derechos están en la primera generación. Nosotros se les llama los derechos civiles y políticos. Los derechos de segunda generación, estos derechos que hablamos según su regulación, son derechos sociales, económicos y culturales. Hombre y mujer en sociedad. Esto tiene que ver el primero tiene que ver con derechos como individuo. Recuerden, derechos civiles y políticos, como individuo. La persona frente al poder, la persona frente al Estado. Estos derechos de segunda generación se fueron reconociendo después, son los que hablamos los derechos sociales, económicos y culturales. Son estos derechos de nosotros en colectivo, en sociedad. Y sociales hablamos de interacción dentro de la sociedad. Cuando hablamos de sociales, entonces aquí viene ya el derecho a la salud. ¿Sí? El derecho a la salud. Cuando hablamos de económico, hablamos de que tiene que ver con creación, distribución y consumo de riqueza económica de interés privado, control del Estado. Tiene que ver con un sueldo justo, un trabajo digno, el derecho a la huelga, el derecho a un sindicato. Aquí surgen estos tipos de derechos en los económicos. Y en los culturales, desarrollo intelectual a través del conocimiento, protección de intereses morales e identidad cultural. Derecho a pertenecer a una cultura, derecho a la religión, el derecho a la educación es un derecho de segunda generación. Y los derechos de tercera generación, que son los derechos de solidaridad, los derechos que surgen ya después, que tienen que ver, que son los que han venido surgiendo últimamente, como el derecho a la paz, el derecho al desarrollo. Aquí hablamos del derecho del ambiente, un ambiente sano. No solo pienso en mí, no pienso en el colectivo, sino que pienso en el lugar en el que me rodeo. Y el derecho al patrimonio común como tal. ¿Cuál es el papel del Estado si viniéramos a hablar de los derechos humanos? ¿Cuál es el papel del Estado frente a nosotros? Vuelvo y repito, Estado, un conjunto de instituciones en un territorio determinado, con una cantidad de gente que lo que busca es la transformación, el desarrollo del ser humano, el desarrollo de la sociedad. ¿Cuál es el papel del Estado frente a los derechos humanos? Lo primero, respetar, presten atención, no interferir en el disfrute de los derechos humanos ni limitarlos. Yo tengo como Estado, como presidente, como ejecutivo, como miembro de la Asamblea Nacional, como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, como presidente del Tribunal del Consejo Nacional Electoral, tengo que no interferir en el disfrute de los derechos humanos ni limitarlo. Vamos a la práctica. Ya hablé de varias instituciones y varios organismos. El CNE. ¿De qué manera el CNE ha interferido en el disfrute de los derechos humanos y los ha limitado? Pregunto yo, ¿creen ustedes que el derecho al sufragio, a la participación en la vida política ha sido limitado por este órgano del aparato del Estado? ¿Creen ustedes? Yo creo que sí. Cuando aquí se ha intentado votar, cuando aquí se ha intentado pensar diferente, cuando aquí se ha intentado emitir una opinión, como tal, este órgano, el CNI, el Tribunal Supremo de Justicia,
interfieren para que nosotros podamos disfrutarlo. Por eso se habla que esto es una dictadura. El Estado también debe realizar, primero respetar, pero también debe realizar, en cuanto a los derechos humanos, ¿qué debe realizar? Adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos. Pregunto yo, ¿qué han hecho el Estado para adoptar esas medidas para que nosotros disfrutemos los derechos humanos? Pregunto yo, ¿qué ha hecho? ¿Qué saben ustedes acerca de qué es la Defensoría del Pueblo? Yo creo que ni conocen el nombre del Defensor del Pueblo. Si nosotros queremos protestar, ¿qué medidas ha facilitado el Estado para que yo disfrute los derechos humanos? Me garantiza mi vida, mi seguridad al momento de protestar, ante que alguien me venga algún civil o algún organismo policial me venga a agredir. Entonces, bueno, vemos que esto no se está cumpliendo mucho y también tengo que proteger, el Estado también tiene que proteger, impedir abuso contra individuos y grupos. Venezuela actualmente está, vamos a hablar en criollo, raspada en materia de derechos humanos. El último informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, tanto de Bachelet como de la Misión de Derechos Humanos que hizo un informe, dice, y habla con nombre y apellido y da responsabilidades. Entonces, bueno, siempre explico esto y digo que nosotros no violamos derechos humanos, yo no cometo violación de derechos humanos como individuo, sino que es el Estado. Porque quien tiene que garantizarlos, protegerlos, promoverlos, a través de un conjunto de aparatos, instituciones, de ordenamiento jurídico, de leyes, de normas, es el Estado. Por lo tanto, ¿quién los puede violar? El Estado. Yo cometo delito, y siempre lo explico así muy sencillo. Si yo asesino a alguien, si yo le robo a alguien, si yo te asesino, si yo te mato, yo cometo un delito y voy preso y estoy penado por la ley. Ahora, ¿cuándo hay violación de derechos humanos? Cuando yo pagué para que me sacaran y yo sigo libre y no hubo justicia. Por lo tanto, aquí el Estado empieza a interferir en el disfrute de los derechos humanos. Cuando no hay justicia, por ejemplo. Cuando, si yo te maté, suponte no te maté por completo, pero llegaste tiroteado, llegaste baleado a un hospital y no te atendieron porque no hay medicina, porque no hay doctores, porque no ganan mal, el Estado comete violación de derechos humanos. Es el Estado, por lo tanto, quien viola los derechos humanos. Nuestra Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, creada en el 99, nos habla, y yo creo que completamente son derechos humanos nuestra Constitución. Más de 300 artículos y habla acerca de los derechos humanos. El preámbulo, el prólogo. Revisen, agarren la Constitución y hablen acerca de los primeros capítulos. Pero fíjense, 2 artículos. El artículo 20 de la Constitución nos habla de que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social. Yo tengo derecho de desenvolverme en mi propia personalidad. Ahora, sin limitar el derecho a los demás y el orden público y social. O sea, yo no puedo venir, bueno, porque yo tengo derecho a opinar, yo voy a salir a gritar, ustedes todos no sirven, ustedes todos son una basura, unos desgraciados, unos malditos todos. Empiezo entonces ya a insultar, a faltarles el respeto a los demás. Porque bueno, yo tengo derecho a desenvolverme libremente, a transitar, yo voy a venir, voy a salir porque yo tengo derecho a transitar en la vida, voy a atravesar objetos en la calle porque a mí me da la gana. Entonces el orden público y social lo empiezo a afectar. Entonces, bueno, no vamos a confundir una cosa con la otra porque tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y el artículo 57 de la Constitución, quiero hablar específicamente de este derecho. Dice que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Pueden opinar ustedes libremente. ¿Sabían ustedes que han colocado presas a cantidades de médicos por publicar un estado de WhatsApp quejándose de su salario, quejándose de las políticas del gobierno? Esta es la situación en la que nos encontramos. Ahora, ¿por qué respetar, realizar y proteger los derechos humanos? El reconocimiento de los derechos humanos por parte de los estados es un logro alcanzado gracias al esfuerzo y la participación de muchos. Yo hoy me considero un activista de derechos humanos, estoy a cargo de una organización que se llama Movimiento Ciudadanos por los Derechos Humanos. Vamos a las comunidades,
hablar acerca de qué son los derechos humanos, a enseñar esto, a explicarles cómo pueden defenderse, a explicarles que el derecho a la protesta, el pararme con una bandera y con un cartel que diga tengo hambre no es un delito, eso no es un delito, es algo que tú lo puedes hacer. Y estamos empoderando a las comunidades para que aprendan a defender sus derechos, a dónde denunciar, es nuestra intención. Y queremos seguir avanzando y queremos seguir la lucha por los derechos humanos, es algo que se ha acabado. Hoy en el mundo, no solamente en Venezuela, los derechos humanos están siendo violentados, hay personas que no están gozando completamente, hay personas que no son reconocidas igualmente ante la ley. Sí, entonces esto es una tarea de todos que tenemos que salir adelante. Ahora, ¿cómo podemos contribuir al respeto, a la realización, a la promoción y a la protección que es la defensa de los derechos humanos? ¿Cómo podemos contribuir nosotros? ¿Cuál es nuestro rol individual? Primero, comprender, estudiar, prepararme acerca de lo que son los derechos humanos. Esa es mi intención primero. ¿Cuál es mi rol individual? Primero, respetarme a mí mismo, entender que yo tengo derechos, entender que yo tengo facultades, que hay instituciones que me tienen que respetar y que me tienen que defender. Sí, mi rol individual. Primero, entonces, enseñar a las personas. Enseñar, divulgar este mensaje es algo que no puede estar escondido si no se puede hablar con miedo. No. Tenemos que hablarlo, tenemos que divulgarlo. ¿Cuál es nuestro rol social? Ustedes ahí juntos. ¿Cuál es nuestro rol como sociedad? Para hablar acerca del respeto, la protección y la defensa de los derechos humanos y la promoción. ¿Cuál es nuestro rol? En mi caso, yo me uní con un equipo y conformamos un movimiento de derechos humanos y vamos a las comunidades. Denunciamos que hay que denunciar, hacemos un escrito, tenemos una campaña a veces en redes sociales donde hablamos qué son los derechos humanos, cuáles son los artículos, las historias, luchas que se han logrado, defensores de derechos humanos que han logrado en el mundo, el derecho al voto, el derecho a la libertad de opinión, el derecho al ambiente, un ambiente sano. Vamos hablando acerca del rol social. ¿Y qué podemos hacer entonces cada uno de nosotros? Quiero terminar hablándoles acerca de qué pueden hacer ustedes acerca de los derechos humanos. ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden trabajar ustedes? ¿Qué pueden hacer desde ya? Ya, yo termino la conferencia, yo termino lo que estoy hablando con ustedes. ¿Qué pueden hacer ustedes acerca de promover, proteger y defender los derechos humanos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Salen de aquí y ya. Ya lo primero que creo que tenemos que hacer es que ya conozco qué son los derechos humanos. Conozco que yo soy una persona que tiene derechos humanos que nacieron conmigo y que se me tienen que respetar, estén escritos no en una ley, se me tienen que respetar. Por lo tanto, si el derecho a la vida está en una ley, en una constitución, en un ordenamiento jurídico, en una norma, si está escrito o no, igual se me tiene que respetar el derecho a la libertad de opinión. Entonces, bueno, la primera tarea que yo le voy a dar es que agarren la Constitución. Van a agarrar la Constitución y van a buscar artículos, busquen en internet, artículos de derechos humanos en la Constitución para que entiendan cuáles son esos derechos que están consagrados en la Constitución. Van a pensar cuáles son los derechos que más nos ha violado el Estado, en Venezuela, la dictadura, el régimen. ¿Cuáles son esos derechos que más nos han violado? Esto, mire, sin ninguna posición política y tal, ustedes podrán decir, bueno, mira, yo soy afecto al gobierno, yo soy afecto a la oposición. Mira, aquí hay gente que tiene responsabilidades, hasta aún la Asamblea Nacional y un gentío tienen responsabilidades porque los derechos humanos tienen que respetarlo, vuelvo y repito, el Estado. Sin importar posición, aquí no se trata de que yo sea color rojo, color azul, no, porque los derechos humanos no tienen color, no tienen raza, no tienen sexo. Son para todos y se tienen que respetar. Y vemos muy bien que la condición en la que se encuentra Venezuela es porque no se han respetado los derechos humanos, porque no se han garantizado, no se han promovido, no se han protegido los derechos humanos de las personas. La debacle, la muerte que tenemos hoy como país, en el estado en el que nos encontramos, tiene que ver con eso. Los derechos humanos se han violado en todas sus expresiones, se ha censurado, se han metido presos dirigentes políticos, si protesta, te meten preso, te torturan, te violan el debido proceso, te meten preso sin ninguna orden judicial. O sea, de muchas otras formas, si opinas, te meten preso. Si opinas, te pueden hasta matar, te pueden agredir. Si quieres votar, no te dejan votar libremente, porque entonces, bueno, los líderes políticos están inhabilitados. Entonces, bueno, si hablamos de los derechos económicos y sociales, no tienes un sueldo digno, no tienes quizás un trabajo digno y un salario justo que puedas vivir con él. Si hablamos del derecho a la salud, entonces, bueno,
las personas se mueren fácilmente en los hospitales, los niños están creciendo en desnutrición, entonces el derecho a la alimentación se ve fragmentado, se ve fracturado. Si hablamos de los servicios públicos, ni se diga. Pero el artículo 132, 133, no recuerdo, habla de los deberes de nosotros como ciudadanos. Y uno de los deberes es promover, respetar y defender los derechos humanos. Yo quiero darles esta tarea, que se lean este artículo 132 o 133, no recuerdo, pero que se lean ese artículo y dice que nosotros tenemos el deber de promover y proteger los derechos humanos. Por lo tanto, protestar exigiendo que nos respeten los derechos no es un delito. No es un delito y ustedes pueden defenderlos, ustedes pueden sacando un papel en las redes sociales, sacando un flyer en internet, cualquier tipo de acción podemos hacer para promover, proteger y respetar los derechos humanos. Ha sido un placer, espero que haya quedado bien claro, espero que no haya sido tan aburrido y que lo hayan podido disfrutar. Cualquier duda, cualquier cosa, bueno, conmigo, con el profesor, estaré atento a cada uno de ustedes. Espero que nos podamos ver en otra próxima oportunidad. Bendiciones.